Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGO. Mi nombre es María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola Maríajo, ¿qué tal? Bueno, pues en esta edición nos acompaña una experta oncóloga en el tratamiento de tumores genitourinarios, yo creo que la conocéis todos, la doctora Rosa Villatoro, del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella. Bienvenida, Rosa, a este podcast. Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotras. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han comunicado en cáncer renal en esta edición del Congreso Americano de Asco Genitourinario, que sabéis se ha celebrado del 25 al 27 de enero en San Francisco. Así que, Rosa, cuéntanos, ¿qué destacarías del Congreso este año? Pues la verdad que este año se han comunicado resultados muy relevantes, sobre todo que hacen referencia al contexto de la terapia adyuvante en cáncer renal. Me refiero a los estudios de CheckMate 9-14 y los resultados comunicados de supervivencia global del Keynote 564. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues ya sabíamos en relación al estudio este último que comentaba, el Keynote 564, que es el estudio de pembrolizumab, ya conocíamos que este estudio era positivo porque había conseguido que mejora la supervivencia libre de enfermedad para los pacientes que recibían pembrolizumab. Y lo que se ha comunicado en este congreso han sido resultados en supervivencia global. Es decir, por primera vez podemos ver que en el contexto de pacientes operados de cáncer renal con características de alto riesgo, pues hacer tratamiento adyuvante con pembrolizumab no solamente mejora la supervivencia libre de enfermedad, sino también la supervivencia global. Y este resultado hasta ahora nunca se había obtenido. En contrapartida a este resultado positivo, pues tenemos el CheckMate 9-14, como comentaba al principio. Este es un estudio de adyuvancia, pero con nivolumab. La población que se incluyó en este estudio era muy parecida al del Keynote 564. Este estudio es verdad que se diferencia un poquito del Keynote 564, del estudio de Pembro, pues en dos motivos fundamentalmente. Primero, que explora la inmunoterapia, pero en lugar de un año, como era Pembro, en este caso la explora solamente durante 6 meses. Y por otro lado, pues exploró también el valor de añadir ipilimumab a nivolumab como terapia adyuvante. Desgraciadamente, lo que se ha comunicado en este congreso es bueno, pues que hacer tratamiento adyuvante con nivolumab no mejora la supervivencia libre de enfermedad en esta población de pacientes. Por tanto, el estudio, pues desgraciadamente, ha sido negativo y hoy en día lo que se postula como el tratamiento estándar y como debe de ser el brazo control de los ensayos clínicos en pacientes con cáncer renal con características de alto riesgo es la terapia adyuvante con pembrolizumab. Bueno, Rosa, pues la verdad que conocíamos ya el resultado negativo de nivolumab adyuvante, pero bueno, ¿a qué crees que se deben esas diferencias? Que un estudio sea claramente positivo en supervivencia global y que el otro estudio, ninguno de los dos brazos, ni el de Ipinivo ni el de nivolumab, hayan resultado negativo. ¿El tiempo de administración o la diferencia entre fármacos, población? Pues María José, la verdad es que resulta curioso cómo siendo los dos estudios de inmunoterapia adyuvante, tengamos un estudio positivo, el de Pembro, y un estudio negativo, el de Inmuno. Yo creo que un aspecto fundamental es que la duración de inmunoterapia adyuvante 6 meses es posible que sea un tiempo insuficiente, es decir, que a la hora de valorar una inmunoterapia adyuvante se tenga que prolongar más tiempo. Eso ha podido ser uno de los factores causantes. Luego, otro de los aspectos más discutidos ha sido que llamaba la atención que en el estudio de nivolumab se hubieran esperado más tasas de recaídas en el brazo control, en el brazo de placebo, y sin embargo, a 2 años no se había encontrado la tasa de recaídas esperado, ¿no? Y ya en tercer lugar, no sabemos en qué medida, ¿no? Siendo los dos fármacos anti-PD-1, pues tal vez no son iguales y por tanto no funcionan a lo mejor igual en el contexto adyuvante, cosa que en el contexto de enfermedad metastásica, enfermedad avanzada, pues tanto nivo como pembrolizumab tienen su tasa de eficacia demostrada, ¿no? Pero en el contexto de adyuvancia, pues no ha sido así. Entonces creo que en conjunto lo que hace que pueda abarcar la diferencia entre estos dos estudios de adyuvancia.
Oye, Rosa, bueno, después del keynote que tiene supervivencia global, parece que en todos los subgrupos, aunque bueno, hay alguno que no alcanza significación, pero es verdad que la N es pequeñita y tampoco se pueden sacar grandes conclusiones. ¿Se lo empezamos a ofrecer a todo el mundo ya por estos resultados en supervivencia global? ¿Había algún subgrupo de pacientes al que tú no se lo ofrecerías? Yo creo que es difícil tomar decisiones basándose en los subgrupos, cuando el estudio está diseñado para una población en conjunto, donde había unos factores de estratificación, que en este caso era pues M0 o si eran pacientes con enfermedad metastásica resecada dentro de esos primeros 12 meses, otro factor de estratificación era COS01 y otro era población estadounidense versus los demás. Es decir, aún así, porque luego en ese análisis por subgrupo, curiosamente, la población estadounidense, su hazard ratio para supervivencia global, el límite superior supera el 1, pero bueno, creo que no hay que tomar decisiones solo basadas en subgrupo. Es decir, yo creo que pembro adyuvante hay que ofrecérselo en general a la población que cumpla los mismos criterios del ensayo. Creo que ningún subgrupo concreto debería de quedarse excluido. Estos son pacientes con cáncer de células claras, ¿no? Por supuesto, no me refiero a otra histología y que cumplan las características de alto riesgo, ¿no? Y ampliamente el estudio, después de 57 meses de media de seguimiento, demuestra ese beneficio en supervivencia libre de enfermedad y además en supervivencia global. Y además, bueno, hay que tener en cuenta que es la primera vez que una inmunoterapia, que un anti-PD-1 es capaz de demostrar ventaja en adyuvancia en supervivencia global en un tumor sólido. Es decir, que en el fondo estamos empezando a palpar algo que antes no lo teníamos, ¿no? Entonces creo que sí, no veo que haya ningún subgrupo que se quede excluido de esto, ¿no? Aunque los subgrupos hay algunos, ¿no?, que sobrepasen el 1, pero bueno, en el fondo ya sabemos que eso sirve para las hipótesis. Total. ¿Cuál crees tú que debe ser el tiempo a esperar en caso de que el paciente recaiga para volver a tratar con inmuno? La verdad es que no lo tengo claro. Yo no sé si hay alguien que tenga realmente claro ese intervalo libre de tratamiento sin inmunoterapia para considerar que el paciente vuelve a ser inmunosensible, ¿no? De alguna manera, o que el retratamiento o el rechallenge con ese inmuno puede volver a funcionar. Yo creo que lo ideal sería pues al menos un año. Pero bueno, hay quienes dicen 3 meses, 6 meses. Para mí no me parece que ese tiempo sea adecuado, pero entre 6 meses en adelante. Y a partir de un año, pues uno creo que sería un retratamiento un poco más fiable. Pero aún así no lo tengo claro. No sé si tendremos en algún momento algún biomarcador, algún estudio que nos diga cuál es el intervalo libre para considerar ese tiempo, ¿no?, para poder retratar con inmunoterapia. Bueno, difícil será eso, ¿no? No sé. Me imagino que un poco la experiencia nos irá diciendo cómo seguir, ¿no? Si seguimos con TKI solo, hacemos TKI inmuno, si merece la pena retratar, ¿no? Claro, yo creo que todo dependerá de cómo recaigan estos pacientes de adyuvancia. A lo mejor primero, que ya sabemos que un porcentaje se van a curar, ¿no? Luego tendremos ese otro porcentaje de pacientes que van a recaer a lo mejor durante el tratamiento. Bueno, pues ya sabemos que esos son resistentes o refractarios. Otros que van a recaer X meses después de haber finalizado el tratamiento. Pero a lo mejor esas recaídas, bueno, tendremos que ver cómo recaen, si recaen con características de buen pronóstico o características de pronóstico intermedio pobre, y en base a eso, pues ir tomando decisiones. Una de las cosas que para mí me llaman más la atención de los tratamientos posteriores o subsecuentes, ¿no?, que describen en esta comunicación oral, llama la atención es que hasta un 50% de los pacientes de ambos brazos, ¿no?, recibieron terapias locales, bien con radioterapia o bien con cirugía. Es decir, significa que esa progresión no debe, bueno, ojalá que así lo sea y lo veamos, no deben de ser progresiones muy explosivas, rápidas, agresivas, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pinta bien, ¿no? Sí, totalmente, de acuerdo. Sí, de hecho en la discusión Barata, ¿no?, comentó eso, ¿no?, que sería interesante tener conocimiento de esas progresiones, esos tratamientos locales, que a qué nivel eran, para tener un poco más información de qué pacientes se podían beneficiar de una inmunoterapia más o menos precoz después de una adyuvancia. Sí. Hombre, parece claro que la radioterapia, ¿no?, se va consolidando, que teóricamente no, es un tumor radioresistente y hay muchas comunicaciones con SBRT que parece que va bien y no, parece que en la práctica clínica vamos consolidando todo el mundo el hecho de la radioterapia en enfermedad
oligometastásica o enfermedad única, ¿no? Local. Bueno, Y más que radioresistente, quizás era que no daba tiempo, ¿no? A poder usar ese tipo de terapias locales, ¿no? Y ahora, al tener una mayor supervivencia a cáncer renal, pues vamos viendo que sí que se beneficia de radioterapia, ¿no? De hecho, yo creo que todos tenemos en la cabeza pacientes que hacen oligoprogresiones, que puedes tratar eso a nivel local y continuar con el tratamiento sistémico y no cambiar de línea rápidamente, ¿no? Sí, de hecho me gustó mucho que, bueno, pues que en la mesa de la tarde, ¿no? La sesión general, se trataban temas como el valor de añadir la radioterapia, ¿no? Como parte de la terapia multimodal en el manejo del cáncer metastásico, la teragnosis, y una de las ponentes comentaba que había que quitar la idea esa de que el cáncer renal tendía a ser radioresistente, sino todo lo contrario, ¿no? Animaba a la gente a hacer estudios en sus hospitales, en fin, por comunidades, a poder valorar precisamente la efectividad de la radioterapia en esas oligoprogresiones y cómo se retrasaba o se prolongaba el tiempo de durabilidad del tratamiento, ¿no? Usando la radioterapia como parte de la estrategia. Así que sí, totalmente. Pues si quieres, puedes continuar, Rosa. Otra parte importante que se comunicó en este último congreso, pues ha sido el valor de nivolumab subcutáneo. Se comunicó un estudio de no inferioridad entre nivolumab subcutáneo y nivolumab intravenoso. La finalidad era pues evaluar que la farmacocinética de nivolumab subcutáneo, así como su tasa de respuesta, no fuera inferior al fármaco estándar. Y bueno, pues este estudio resultó ser positivo, es decir, que los estudios de PK y los datos de respuesta de nivolumab subcutáneo pues no fueron inferiores, incluso se evaluó también la supervivencia libre de progresión en los pacientes que recibieron este nivo subcutáneo y tuvo una supervivencia libre de progresión en torno a 7 meses comparado con los 5, entre 5 o 6 meses de nivo intravenoso. Por tanto, resulta una fórmula pues bueno, que probablemente pudiera llegar en un futuro a nuestras consultas. Ya sabemos el valor que tiene, o el valor, más que el valor, la comodidad que puede suponer administrar un fármaco por vía subcutánea frente a la vía intravenosa, ¿no? Con lo que eso puede suponer de descarga de trabajo para los hospitales de día. Es importante también que en esta fórmula subcutánea el desarrollo de antigenicidad no sea relevante y los estudios que se hicieron pues lo confirmaron, ¿no? No hubo ninguna reacción de hipersensibilidad ni anafiláctica con nivolumab subcutáneo. Así que también es un resultado pues muy, muy bonito. En la cuarta comunicación, el doctor Pauls comunicó los pros reportados del estudio LATESPARK 005. Resumo, el LATESPARK 005 era un estudio fase 3 de belzutifan frente a everolimus que resultó positivo a favor de belzutifan en supervivencia libre de progresión. Aquí se comunican los pros reportados por los propios pacientes. Como variable relevante de estos pros era el tiempo hasta el deterioro confirmado. Entonces, lo que se comunica es que los pacientes que recibieron belzutifan tienen un tiempo más reducido hasta ese deterioro confirmado. En definitiva, los pacientes con belzutifan tienen menores síntomas específicos de la enfermedad y mejor sensación de calidad de vida en comparación con everolimus. Rosa, si el nivo subcutáneo se aprueba, bueno, este estudio es en segunda o tercera línea después de TKI, si se aprobara, ¿tú crees que podríamos ya valorar utilizar nivo subcutáneo, por ejemplo, en primera línea? ¿Hacer nivo IPI y luego el mantenimiento con nivo subcutáneo? ¿O deberíamos centrarnos hasta segunda, tercera línea? Bueno, a ver, es un estudio de no inferioridad donde lo que se evalúa es farmacocinética y en principio las dos variables de farmacocinética que se estudiaron, una era la concentración media en los primeros 28 días y otra variable era la concentración mínima estable, la verdad que cumplieron ampliamente el objetivo de no inferioridad. ¿Qué ocurre? Yo creo que los oncólogos somos un poco cuadriculados, por lo menos yo me veo así, y trasladar esto que está explorado en un ámbito de segunda o tercera línea, trasladarlo a primera línea, pues parece como que uno le da más seguridad si tenemos un estudio confirmatorio en primera línea, pero creo que en principio no debería decir que se podría utilizar porque las variables de farmacocinética han salido no inferiores, ¿no? A la fórmula intravenosa y en tasa de respuesta pues también fue similar a la fórmula intravenosa.
Entonces, creo que no debería de haber problema y que, de hecho, el nivo no es el primero, ¿no? Hay fármacos que ya todos conocemos también en fórmulas intravenosas que han demostrado sus fórmulas subcutáneas que no son inferiores y que se están utilizando en todos los settings, ¿no? Hoy leía yo también acerca de la aprobación por parte de la Comisión Europea de atezolizumab subcutáneo y también estaba basado en un estudio de no inferioridad en farmacocinética, no me acuerdo en qué patología estaba realizado, pero que era un estudio también de no inferioridad y en base a esos resultados la Comisión Europea ha aprobado atezo subcutáneo para todas las indicaciones que ya tenía atezo. Otra cosa es que luego ya por países ya sabéis lo que pasa, pero bueno, que en principio de momento tampoco hay genérico biosimilar de atezolizumab, con lo cual yo creo que sí que se aprobará, porque es verdad que las ventajas en hospital de día son muchas, ¿no? Claro. Rapidez de administración, seguridad, no sé, vamos, yo creo que Sí. al final sí que es verdad que nos iremos acostumbrando, ¿no? Va todo muy deprisa, pero sí. Hombre, es que es Sí, sí, como bueno, dices, los biosimilares, ¿no? Son así, es decir, los biosimilares que se utilizan en fin, tenemos muchísimos biosimilares, están basados en estudios de farmacocinética y nadie discute si funcionan mejor o peor, si consiguen mayor respuesta o no, ¿no? Es que además, vamos, yo participé en el estudio, la rama de nivo intravenoso era quincenal, no permitiría hacerla mensual, y sin embargo la rama subcutánea era mensual. Y claro, son 5 minutos lo que tarda la infusión subcutánea y estar allí 5 minutos para ver que no hay reacción local. Y claro, en 10 minutos el paciente está fuera, o sea que todo lo que ahorras en tiempo y luego en costes de enfermería también con estos tratamientos subcutáneos, o pues supongo que compensará el coste de la solución subcutánea, ¿no? Mm, pues si quieres ya la última parte, Rosa. sí. Bueno, pues otra de las partes también más importantes del Congreso, o sobre todo de la parte de renal, fue la actualización de tres estudios de registro que todos conocemos, ¿no? Del CheckMate 9R, del CheckMate 214 y del estudio CLEAR. El CheckMate 9R, que evaluó el valor de nivo-cabo frente a sunitinib, comunica su dato de eficacia a 55 meses de mediana de seguimiento y lo hace para supervivencia global. También lo hizo en función a los grupos de riesgo de la IMDC y también según la localización de la metástasis. Y bueno, pues todo este tiempo de seguimiento pues viene a confirmar la ventaja frente a sunitinib de usar nivo-cabozantinib en toda la población, en pacientes con un pronóstico intermedio pobre, un poquito más dudoso en mi opinión para los pacientes de buen pronóstico. También mostró que según la localización de la metástasis, independientemente si era en pulmón, óseo o hepático, el beneficio de nivo-cabozantinib era relevante para estos subgrupos. Otra de las comunicaciones más esperadas ha sido la del CheckMate 214, el de nivo ipilimumab, después de una mediana de seguimiento de 8 años. Se comunican los resultados en supervivencia global para toda la población y también para los grupos de riesgo intermedio y riesgo favorable. Es verdad que hay que destacar de este estudio que es la primera vez que se comunica un estudio con inmunoterapia con un seguimiento tan largo. El estudio viene a confirmar que después de 8 años pues se sigue manteniendo esa ventaja en supervivencia global para toda la población, pero mucho más relevante para el grupo de intermedio pobre pronóstico, que hay que recordar que este era el objetivo principal del estudio. Y también hay que destacar que consigue una cola de largos supervivientes y sin progresión que está en torno a un 20-25% para los tratados con inmunoterapia. Resultados pues que hasta ahora no habíamos visto nunca ningún estudio fase 3. Y por último, se comunicaron los resultados del estudio CLEAR después de una mediana de seguimiento de 4 años. Este era un estudio fase 3 de pembrolizumab frente a sunitinib. Se confirma pues, que en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global, pues pembrolizumab es un esquema de tratamiento que supera ampliamente al sunitinib. Y también se comunicaron si el tamaño basal del tumor pudiera impactar en los resultados de eficacia de pembrolizumab. Realmente son datos muy interesantes porque esto nos hace pensar si la capacidad de respuesta de pembrolizumab puede variar según ese tamaño del tumor. El estudio pues, confirma que independientemente de si el tumor era pequeño, medía menos de 3 centímetros o era muy grande, medía más de 10 centímetros, pues se postula como una combinación muy activa.
Rosa, en esta última actualización del CLIAR, el último estudio que has comentado, se habla también de la tasa de respuestas completas, que también creo que habían aumentado un 16 o un 17%. ¿Y qué opinas tú, en qué tipo de pacientes consideras tú que podría ser un buen tratamiento, ¿no?, para conseguir esa tasa de respuesta? O si tú crees que seleccionarías teniendo en cuenta esos resultados frente, por ejemplo, a lo mejor un esquema de doble inmunoterapia. Pues es verdad que este estudio se caracteriza por esa llamativa tasa de respuestas que tiene, es decir, de respuestas globales, que incluye parciales, completas y casi completas, está entre un 70 y un 80%, y que no depende del, como decía antes, ¿no? Lo que comunicaron era que independientemente del tamaño del tumor, si era un tumor pequeño, mediano o grande, la probabilidad de tener esa alta tasa de respuesta era independiente para ese tamaño. Entonces, parece que generalmente dejamos los esquemas más activos con mayor tasa de respuesta para los pacientes los que necesitamos conseguir una respuesta rápida o que tengan mucha carga tumoral o mucha sintomatología, pues parece que dejamos, ¿no?, para ese grupo de pacientes este tipo de esquemas tan activos, lo cual creo que es una magnífica opción. Y también es cierto que el estudio CLIAR se caracteriza por la baja tasa de progresiones. Por tanto, es verdad que ponemos como un esquema de tratamiento muy seguro, con poca probabilidad de progresión. No sé si estaba en torno a un 10%, que realmente es muy baja tasa de progresión al cubrir las dos esferas, con inmuno y con un TKI también muy potente. Entonces, bueno, pues en definitiva, a ver, en teoría cualquier paciente con cáncer renal metastásico va a tener la oportunidad de beneficiarse de este esquema, que es un gran esquema. El problema son las toxicidades a largo plazo que supone el mantenimiento de un TKI, y de un TKI que tiene una tasa de eventos adversos bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, tiene su cara A muy buena y su cara B, como todo uso de TKI prolongado, que es más malo. Lo que es verdad que es una pena, ¿verdad? Que estos estudios ya con un seguimiento tan maduros, Mm, ¿no?, que se puedan utilizar todavía aquí en España, que es que los datos son súper maduros, o sea que... sí, absolutamente. Pues muchísimas gracias, Rosa. Ha sido un placer tenerte esta tarde aquí con nosotras. Estupendo resumen. Yo creo que lo has dejado todo clarísimo. Yo creo que, Bego, si no tienes ninguna pregunta más, nos despedimos hasta el siguiente podcast. El placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación y por estar con las dos.